Los gazatíes están arriesgando todo para hablar. El Centro para las Comunicaciones de Paz ha lanzado este poderoso nuevo video de palestinos comunes en la Franja de Gaza pidiendo un futuro libre de miedo, corrupción y terror bajo Hamás. Echa un vistazo. Soportamos largos periodos de tortura, colgamiento, abuso y humillación. Querían silenciarnos por cualquier medio necesario. Todos en Hamás, fuera. Soy hermano de un joven que se opone a Hamás y organizó el movimiento Queremos Vivir. Coorganicé el movimiento Queremos Vivir y fundé Juventud Palestina para el Desarrollo. Hamás me arrestó más de 20 veces. Fui frecuentemente sometido a detención política por el gobierno de Hamás en Gaza. Durante el movimiento Queremos Vivir me arrestaron y torturaron. Así que confesaría su paradero, pero no sabía dónde estaba. Últimamente Hamás se ha vuelto aún más feroz. Están arrestando a personas en hospitales y rompiendo huesos allí. Usaron tortura como sodomía, suspensión, colgarte, obligarte a estar de pie, sentado o de rodillas. Decían, aquí solo son números, no humanos. Esto está más allá de la razón. Todo lo que queda del aparato de seguridad en Gaza son los ejecutores de Hamás robando ayuda para que no llegue a la gente. Responsabilizamos a Hamás en primer lugar por la situación actual. Desde el 7 de octubre hemos experimentado un nivel de muerte y destrucción sin precedentes. Esperamos más ayuda, pero con la condición de que no llegue a las manos de Hamás. Si llega Hamás, nadie comerá. Vemos que llega ayuda, pero no recibimos nada. Las tiendas llegan, pero las reparten solo a quienes eligen. Hay 7 personas en la tienda. Si llueve mañana, nos ahogaremos todos. Esta tienda de sombra es de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es ayuda extranjera que deberíamos recibir. Tuve que pagar 50 shekels por metro, aunque aquí llega gratis. ¿Qué ha hecho Hamás por nosotros? Nos han puesto en tiendas de campaña. A Hamás no le importamos. Disfrutan en otros países árabes mientras viven bien. A ninguno de ellos le importamos. Te quedarías impactado. Si no eres un hijo de Hamás, es como si no merecieras vivir y no tienes derecho a ninguna asistencia humanitaria. El estúpido ataque de Hamás el 7 de octubre fue una aventura imprudente. Cada persona honorable, cada patriota con una pizca de moralidad y orgullo nacional debe condenar los feos y criminales actos que Hamás cometió. No hay reconstrucción, solo miseria. Quisiera que eliminaran a Hamás y nos dejaran en paz. Que Dios los destruya, en este mundo y en el próximo. ¿Qué ganamos con esto? Nada. Nuestros hogares fueron destruidos. Nuestra gente fue asesinada y herida. Si así es como Hamás nos trata como musulmanes palestinos, ¿cómo crees que tratan a los cautivos israelíes? Pedimos a todos que nos salven de Hamás porque queremos vivir en paz con los israelíes. Quiero decir algo. No queremos que Hamás vuelva a gobernar. Bien, ahora se une Joseph Roth, presidente del Centro para las Comunicaciones de Paz. Acabas de lanzar este poderoso video de los gazatíes hablando en contra de Hamás. ¿Cómo se obtuvieron estos testimonios y qué riesgos asumieron al compartir sus voces? Quiero decir, no solemos ver a los gazatíes dispuestos a hablar frente a la cámara como lo vimos tan claramente aquí. Nuestra organización tiene presencia en Gaza desde hace años, mucho antes del 7 de octubre. Construimos lazos de confianza con activistas anti-Hamás endurecidos, incluyendo aquellos que salieron a las calles en más de 1000 en número para protestar contra Hamás ya en 2019. Y estas son personas valientes que están hablando y hablando por un número mucho mayor de gazatíes que no quieren que Hamás vuelva a ser un actor gobernante en la franja y sienten que no tienen otra opción en este punto que enfrentar la cámara y pedirle al mundo que los escuche. ¿Qué riesgos se enfrentan ahora al hacerlo? ¿Qué revela esto sobre la situación interna en la franja de Gaza?
Hemos visto y tú has cubierto incidentes en los que Hamás ha perseguido, secuestrado, torturado, roto las piernas y a veces matado a disidentes que representan el llamado movimiento Queremos Vivir, quienes han organizado manifestaciones callejeras durante los últimos meses. Se sienten amenazados por cualquier voz alternativa que levanta su cabeza en la franja. La mayor amenaza para Hamás son las alternativas políticas a su estricto gobierno. Y lo que esto dice es que las personas se están levantando con cada vez más valentía y audacia, y esta audacia que surge de la desesperación. Sienten que el mundo está confundiendo a Hamás con los gazatíes en general, y de alguna manera está blanqueando o borrando el papel dominante que ha jugado Hamás en impulsar este conflicto y su perpetuación. Y así ellos quieren desafiar esa narrativa. Joseph, cuando mencionas que esto refleja a las masas en Gaza, las últimas encuestas de mayo muestran que el 38% del público en Gaza aún apoya lo ocurrido el 7 de octubre. Sabemos que por el ataque de Hamás el 7 de octubre, ahora vemos esta devastación tras la respuesta de Israel. Bueno, incluso la encuesta que citaste, lo que significa que al mismo tiempo el 62% está en oposición a Hamás. Creemos que, como suele ser el caso en entornos donde las personas están gobernadas por una milicia terrorista, subestima la enorme oposición a Hamás hoy en día. Ahora te advertiría que ser anti-Hamás no es lo mismo que ser pro-Israel. Y al contrario, la mayoría de la opinión predominante y abrumadora en Gaza hoy en día es tanto anti-Israel como anti-Hamás. Existe una minoría, y has visto un momento reflejándolo en el video, que quiere y defiende el principio de la coexistencia. Creen que la mejor manera de avanzar para el futuro de Gaza es la asociación con Israel y todos sus aliados para reconstruir la franja. Pero se les une una minoría sustancial cuando surge la pregunta binaria de si se debería permitir que Hamás gobierne de nuevo alguna vez. Y ese número es vasto en Gaza, y lo que acabas de ver refleja esa opinión predominante. Tenemos a nuestro corresponsal senior en Medio Oriente, Ariel Osran, aquí con nosotros. Ahora, estábamos discutiendo este video antes, Ariel, y sé que tenías una pregunta. ¿Qué tenías? Querías preguntarle a Joseph esto. Sí, Joseph, primero es bueno verte y es muy importante traer estas voces. Sé personalmente que algunos de ellos están siendo perseguidos por Hamás y corren un riesgo personal extremo para expresar su posición al mundo, así que gracias por traer estas voces importantes. Tú en el Centro para Comunicaciones de Paz elaboraste un plan de las llamadas zonas seguras que mostraría la perspectiva de las fuerzas de defensa de Israel limpiando áreas de Hamás y luego proporcionando seguridad para los gazatíes, para el autogobierno en bolsillos específicos. Ahora, ¿es este un escenario viable si Israel avanza con el plan de conquistar, de ocupar completamente Gaza? ¿Es esto algo que potencialmente podría sentar las bases para un plan como estas zonas seguras que has elaborado en el pasado? Y solo para agregar a eso, ¿qué estás escuchando de los gazatíes en el terreno con los que estás en contacto con respecto a estos supuestos planes de ocupar la franja de Gaza? Entonces, tus dos preguntas son agradablemente relacionadas. Para aclarar lo que hicimos, hemos dado voz a las aspiraciones de Gaza para establecer enclaves de autogobierno, para pilotear la administración civil en áreas discretas donde tendrían la oportunidad de asegurarlas internamente, mientras que las fuerzas israelíes y quizás otras defienden externamente de Hamás, cohetes y otras amenazas a las que aún no están en posición de responder por sí mismos. Así que desde que nosotros permitimos a los gazatíes dar testimonio con esas ideas en parlamentos de Alemania, España, Italia, Canadá y el Congreso de Estados Unidos. Hemos visto el inicio de esos enclaves. Algunos han sido reportados. Hemos permitido que esas personas se expresen y otros aún están por emerger públicamente.
Y la idea, creo, es que una vez que tienes un enclave de autogobierno, no jamás tienes la oportunidad de introducir líneas de suministro de alimentos y ayuda y un ambiente en el que las personas están seguras tanto de Hamás y de los cohetes israelíes y otros disparos, porque se designan y se entienden como que ya no representan una amenaza para Israel, mientras al mismo tiempo desafían a Hamás simplemente construyendo una alternativa. Así que hay un enorme apoyo gazatí para este enfoque. Y vemos que estos esfuerzos comienzan a dar frutos. Esa es la tendencia que vemos. Y a medida que se difunde la palabra de que son cada vez más viables, más y más gazatíes quieren trasladarse a la seguridad de esas áreas. ¿Puedes decir cuántas de estas áreas, sin especificar dónde, porque enfatizas la naturaleza discreta de estas, puedes decir cuántas de estas áreas están actualmente operando dentro de la Franja de Gaza? No creo que el número de áreas, y habría sensibilidades al asignarles un número, sea tan relevante como el hecho de que hay un pequeño número de iniciativas piloto a este efecto que van desde un barrio o dos hasta una extensión de territorio más grande controlada por una milicia propiamente dicha o los comienzos de una. Y creo que carecen de apoyo internacional. Ahora, algunas personas dicen, bueno, esto no necesita ser en lugar de un plan concertado más grande para traer un autogobierno alternativo a toda Gaza. Los esfuerzos para llegar allí se han estancado por razones políticas, militares y logísticas. Pero mientras tanto, nadie debería, excepto Hamás, sentirse amenazado por la perspectiva de estos enclaves. Eventualmente podrían convertirse en los bloques de construcción de un asentamiento más grande. Mientras tanto, son mejor que nada y desde un nivel humanitario, un comienzo. Es importante darles la oportunidad de desarrollarse, independientemente de tu visión del resultado final de esta guerra. Muy bien, Joseph Broad, me gustaría agradecerte mucho por unirte a nosotros. Realmente fascinante escuchar tu perspectiva y obviamente ver este video. Y estoy seguro de que te tendremos de vuelta pronto nuevamente con actualizaciones continuas de aquellos con los que tienes contacto en el terreno en Gaza.